quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Nuestras familias. De entre las cenizas de Buenos Aires, lo primero que surge es el dolor. Aquí hay unos jóvenes que parecen tener hambre de insectos. Hay muchísima hambre. Le voy a decir algo. Soy de Buenos Aires y opino que hay que acabarlos. ¡Sí! Soy el Heraldo Furioso y veo la realidad de forma caótica, realista. Sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. El Heraldo Furioso 32. Introducción a la emisión 32ª. Hola amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta 32ª emisión regular de El Heraldo Furioso. Desde algún lugar de este vasto universo, llegamos hasta ustedes luego de 54 días desde nuestro último y sideral encuentro. Navegaremos hoy hacia una nueva entrega de la miseria explícita. Te mostraremos el organigrama de la infamia digital, la maquinaria paraestatal de los paraques de la ultra. Esos operadores a granel, alcahuetes de Estado y policías del pensamiento que montaron un servicio clandestino de comunicación para blindar el desastre de la gestión oficialista. Un aparato de desinformación que no defiende verdades, sino que tabica posiciones con la lógica simétrica y patética de Spy versus Spy. El Estado ha puesto su estructura y la paraestatal anexa al servicio del fenómeno NOLSALP. No odiamos lo suficiente a los periodistas, una maniobra que se traduce en una serie de cabronadas y persecuciones dirigidas desde la cúpula del Ejecutivo, con Javier Gerardo Milei a la cabeza, pasando por las operaciones burdas de la Casa Militar para inventarle causas de espionaje a Luciana Geuna con tal de tapar los manejos patrimoniales y las deudas del vocero Manuel Adorni. No se salvan ni entre ellos. Son capaces de perseguir a su competencia en el mercado del mesianismo mediático, como al pastor Dante Gebel, exponiendo su BMW blindado y su farsa de Mesías Peroncho, o de fabricar mártires de cartón en la Universidad de Buenos Aires, defendiendo a acosadores seriales y golpeadores con tal de alimentar la hiel binaria contra la zurda. Y como postre de esta parte de la emisión brindaremos una nueva entrega, la 12ª, del Manual del Buen Parapolicial planteando el invariable protocolo del loro anestesiado. Cruzamos el charco para escupirle el asado a la mentira institucionalizada. Hoy desmentimos claramente al nuevo paladín de la doble vara rioplatense, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandu Orsi, un personaje que resultó ser menos confiable que Manuel Adorni jugando con boleadoras. Apenas 8 días antes de asumir la primera magistratura en febrero de 2025, Orsi se agenció una camioneta Hyundai Santa Fe 0 km. Pagó $54.000 por un vehículo cuyo valor real de mercado araña los $79.000. El truco: un descuento masivo de $25.000 otorgado por Oliva Automotores, una firma que, qué casualidad, vive de los contratos y las resoluciones de promoción de inversiones del Estado uruguayo. Aunque la desfachatez ética de este individuo no termina en el negocio automotor. Este es el mismo mentiroso serial ya conocido por su cinismo en la causa Malvinas. El tipo que se llena la boca en los foros de la CELAC, hablando de la soberanía argentina mientras convierte al puerto de Montevideo en la estación de servicio logística de la ocupación colonial británica. Les paraques de la ultra. Los servicios de comunicación de les chukis de la ultra. Para entender la degradación institucional irreversible a la que asistimos, hay que ponerle nombre, apellido y arroba a los engranajes de este cretinaje de Estado. El fenómeno NOLSALP. No odiamos lo suficiente a los periodistas, no es un exabrupto de red social. Es una política comunicacional de Estado. El mismísimo presidente de la nación, Javier Gerardo Milei, inauguró oficialmente el archivo de la hostilidad oficial el pasado 17 de mayo de 2026. Usando un fallo de la justicia norteamericana sobre José Luis Espert, desató una verborragia tuitera insultando al 95% de la prensa con términos como mierda, miserables y basura mediática. Una habilitación implícita a la violencia verbal para que la jauría digital actúe con la picana en la mano. Y vaya si actúan.
Cuando la indagación periodística roza la sospechosa evolución patrimonial y las deudas del vocero Manuel Adorni, el aparato parapolicial activa de inmediato sus cortinas de humo. Al inicio de mayo de 2026, la Casa Militar imputó por supuesto espionaje a la periodista acreditada Luciana Geuna por filmar en la Casa Rosada. Inmediatamente, la estructura del Esparaques se puso al servicio del apriete. La operadora estrella de turno, @louokk, posteó a las 12:18 del mediodía del 4 de mayo. Que deje de hablar esta pelotuda por favor. Grabó con los lentes en la Rosada sin tener pruebas de haber pedido autorización. Listo. Fanatismo puro que tapa las neuronas, usando la estructura estatal como forro de conveniencia mientras le niegan la plata a los hospitales. Pero la farsa de estos parapoliciales digitales es simétrica. Responden al protocolo del loro anestesiado o al ridículo caso del yunque de Telgopor. No analizan la realidad, reaccionan por reflejo condicionado en las redes sociales. El espía blanco dice A y el espía negro sale mecánicamente a decir no A. El contenido del bulo importa cero. Lo único que necesitan es facturar de ventanillas distintas y activar el negocio de la indignación. Permanecen en estado de pupa hasta que el algoritmo les tira el próximo estímulo para mentir, difamar y cancelar. Cuando la verdad y la justicia los condenan, simplemente inventan. Lo vimos en la Universidad de Buenos Aires. Coordinados por cuentas como @trumperizar, paciente cero de esta ola de odio, @agarra_la_pala o @indignado, montaron una burda puesta en escena denunciando la supuesta persecución ideológica de un estudiante libertario a manos de la Surga. Omitieron un detalle sórdido que hasta la misma web de chequeado les desmintió. El sujeto tenía prohibido el ingreso por un sumario administrativo de violencia de género, acoso y amenazas contra una trabajadora. No les importó. Fabricaron un mártir de cartón. Son los mismos cerdos fascistas que, cuando se ven acorralados, contraatacan reivindicando a Videla diciendo que se quedó corto. Incluso el odio salpica a sus propios espejos. Les Paraques de la Ultra entraron en alerta roja contra el pastor Dante Gebel, catalogado ahora como el enemigo número 2 después de Geuna. El pecado del pastor: ser un fantasma total que se mueve en un BMW blindado con custodia reforzada como si su integridad estuviera realmente bajo amenaza. El tuitero @eltrumpista lo liquidó el 6 de mayo de 2026 tratándolo de chanta e igualito a Jesús. En el fondo, todo es un patético reclamo de derechos de autor. El aparato oficial no tolera competencia en el mercado del mesianismo y la redención mediática que consideran de su propiedad exclusiva. Mientras la gestión se cae a pedazos y el humor social se agría, la cacería contra Gebel es la distracción necesaria para una ultra que ya no sabe contra quién más pelear en un planeta que les resulta hostil. Vamos a los informes. Luciana Geuna, la enemiga estatal número 1. Introducción al informe. La escalada de hostigamiento contra la prensa independiente ha sumado un nuevo y peligroso capítulo en la República Argentina. Lo que se presenta como una supuesta infracción de seguridad en los pasillos del poder es, en realidad, el despliegue de una estrategia sistemática de amedrentamiento dirigida desde la cúpula del Ejecutivo hacia quienes ejercen el oficio de preguntar. Una nueva cortina de humo para tapar miserias propias del Estado. Al inicio de esta semana, el Estado ha puesto su estructura y la paraestatal anexa al servicio del fenómeno NOLSALP, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Esta maniobra se traduce en una serie de cabronadas y persecuciones contra los acreditados en la Casa Rosada, con el objetivo de silenciar las indagaciones sobre la sospechosa evolución patrimonial y las deudas del vocero Manuel Adorni. En este contexto, el objetivo presidencial y parapolicial de turno es la periodista Luciana Geuna, quien enfrenta acusaciones de espionaje por parte de la Casa Militar. Esta ofensiva, secundada por la estructura del Esparaques de la Ultra, busca desviar la atención mediante la criminalización de la labor periodística, demostrando que el poder actual no tolera el escrutinio ni la transparencia. Si el Führer pide, las SS se mueven sin pensárselo mucho. A continuación les brindamos el tuit, uno de los tantos de los alcahuetes de Estado que hemos dado en llamar Paraques de la Ultra. Así se inician las campañas y si participa el Estado directamente como Führer, la cosa se pone peliaguda. Veamos lo que dice el cretinaje de Estado sobre el particular. Autor, Lourdes @louru_kk. Fecha, 12:18 de la mañana, 4 de mayo de 2026. Que deje de hablar esta pelotuda por favor, necesito que vaya en cana. ¿Tan difícil es conectar dos neuronas y cerrar el orto?
Grabo con los lentes en la rosada sin tener pruebas de haber pedido autorización, listo. Si no se entiende lo que pasó aquí es que el fanatismo te tapó las neuronas. De ser así, no te reprimas, persevera y por ahí, cuando haya plata que le nieguen a un hospital, tenés con chavo. También puede que no y que te usen de condón. A modo de cierre, por ahora. En conclusión, la utilización de la casa militar para perseguir periodistas bajo figuras penales de espionaje marca un límite institucional peligroso. La libertad de expresión se encuentra bajo asedio por un aparato paraestatal que prioriza el blindaje de sus funcionarios antes que la verdad pública. Cuando quieran, donde quieran. Nunca ha estado y jamás patrulla. ¿Para qué es en alerta? El monstruo es Dante Gebel. En un contexto de degradación institucional donde el gobierno evidencia una crisis de gestión irreversible, les paraques de la ultra han radicalizado su postura, declarando una guerra abierta contra todo lo que los rodea. En este escenario de furia desatada, la estructura estatal y paraestatal ha identificado a su nuevo objetivo prioritario, el pastor Dante Gebel. Señalado como el enemigo número 2, escoltando en el podio a Luciana Geuna, Gebel es expuesto en su contradicción más flagrante, movilizándose en vehículos de alta gama y con custodia reforzada, mientras intenta sostener una narrativa mesiánica que hoy choca de frente con la realidad de un advenedizo con ambiciones de poder similares a las de su propio mecenas. El Mesías Peroncho que perturba les paraques. La política argentina, en su actual etapa de descomposición, asiste a un fenómeno de mimetismo patético. Dante Gebel, el Mesías Peroncho, ha pasado a ser el blanco principal de les paraques de la ultra, quienes, ante el hundimiento de las expectativas gubernamentales, necesitan canalizar su odio hacia figuras que consideran usurpadoras de su propia estética de poder. Gebel, definido técnicamente como un advenedizo, en una línea de tiempo y construcción política que espeja la del propio Milei, es hoy el enemigo a batir por la estructura paraestatal. El pecado del pastor no es solo su ostentación de fantasma total, circulando en un BMW blindado por dos tipos de seguridad como si su integridad estuviera realmente bajo amenaza, sino su intención manifiesta de utilizar esa plataforma para desembarcar en la Casa Rosada, siguiendo el manual de su mecenas. Jajajaja, el chanta de Dante Gebel anda en un BMW, y con dos tipos de seguridad, como si alguien quisiera hacerle algo. Igualito a Jesús che. Fantasma total el Mesías Peroncho. Publicado por @eltrumpista el 12:09 p.m. 6 de mayo de 2026. Lo que estamos presenciando es, en el fondo, un patético reclamo de derechos de autor. El Estado, o lo que queda de su estructura de inteligencia y comunicación, no le perdona a Gebel que intente utilizar las mismas herramientas de mesianismo y redención mediática que ellos consideran de su propiedad exclusiva. Mientras la gestión se cae a pedazos y el humor social se agria, la cacería contra el monstruo Gebel se vuelve la distracción necesaria para una ultra que ya no sabe contra quién más pelear en un planeta que les resulta hostil. A modo de cierre, por ahora. La exposición de Gebel en su BMW con custodia no es un hecho aislado, sino la confirmación de que la estructura estatal no tolera competencias en el mercado del mesianismo. Cuando el Mesías Peroncho intenta jugar el mismo juego que llevó a su mecenas al poder, los paraques reaccionan con la virulencia de quien ve amenazado su último refugio narrativo. Les paraques de la ultra inventan ya que la verdad y la justicia los condenan. La maquinaria de desinformación de la ultraderecha volvió a quedar en evidencia. Lo que intentaron vender como una persecución ideológica en la Universidad de Buenos Aires resultó ser, una vez más, una burda puesta en escena para encubrir la violencia y el incumplimiento de la ley por parte de sus propios cuadros. La operación, coordinada por las repetidoras de les paraques de la ultra, se montó sobre un video donde se ve la expulsión de un supuesto estudiante libertario. La realidad es mucho más sórdida. El individuo en cuestión no fue retirado por sus ideas, sino por violar una prohibición de ingreso vigente. El sujeto enfrenta un sumario administrativo por violencia de género, acoso y amenazas contra una trabajadora de la facultad. Ante hechos de esta índole, la ultra aplica protocolos básicos diseñados para que sus adeptos ignaros o de baja academia los consuman sin cuestionar. Si el escenario es la Universidad de Buenos Aires, el guión dictamina automáticamente que es la zurda atacando al que piensa distinto. Fieles a su estilo de represor con la picana en mano, los voceros del odio omitieron los antecedentes por violencia de género para fabricar un mártir de cartón que encaje en su lógica binaria.
Y no se olvidaron de soltar la hiel del odio. Al usar el epíteto sahiriente de zurdos como símbolo diabólico que justifica todo, se colgaron solitos el mote de fascistas. La farsa del perseguido que era golpeador. Obviamente que ni Trumperizar, paciente cero de esta ola de odio, ni Agarra la Pala, ni Indignado, ni ninguno de estos parapoliciales salieron a retractarse. Ni lo van a hacer. Los desmintió hasta chequeado. Para esta red de fanáticos, el fin siempre justifica los medios, incluso si eso implica defender a un acosador con tal de atacar a la educación pública. La verdad y la justicia los condenan, pero ellos prefieren seguir inventando relatos para alimentar a sus seguidores más irreflexivos. La libertad que pregonan no es más que la impunidad de violentar a los demás bajo el disfraz de una falsa persecución política. Contraatacan reivindicando a Videla, diciendo que se quedó corto. Reivindican el horror y después se quejan de que les digan lo que son. Unos cerdos fascistas que no se fijan en gastos para defender a ese abusador serial llamado Papá Estado. El odio atávico de Milei a los periodistas, el número 1. El presidente de la nación, Javier Gerardo Milei, volvió a cruzar los límites del discurso institucional con un violentísimo ataque generalizado contra la prensa. En esta oportunidad usó como argumento un reciente fallo de la justicia estadounidense que desvincula a un tercero de las acusaciones de narcotráfico que salpicaron a José Luis Espert en su momento. El mandatario arremetió con insultos explícitos hacia el 95% de los periodistas. Lejos de tratarse de una simple defensa política a su aliado, el mensaje presidencial cerró con una frase alarmante que marca un nuevo piso en la hostilidad oficial. No odiamos lo suficiente a los periodistas. A continuación, desmenuzamos el impacto de esta nueva agresión desde el poder central. Análisis de esta agresión institucional. El trasfondo de este descargo no es la búsqueda de justicia, sino la validación de una dinámica de persecución sistemática. Al utilizar términos como mierda, miserables y basura mediática, el presidente no busca debatir la rigurosidad de una cobertura pasada, sino anular la legitimidad de la profesión en su totalidad. La gravedad institucional radica en que la descalificación ya no es una reacción aislada, sino una política comunicacional de Estado. Instalar la premisa de que no se odia lo suficiente a un sector de la sociedad civil es una habilitación implícita a la violencia verbal y al hostigamiento digital para sus seguidores. Milei expone un odio atávico que necesita enemigos diarios para alimentar su relato de confrontación constante. Hoy el blanco vuelve a ser el periodismo, utilizado como cortina de humo para desviar la atención de la agenda pública. El tuit original de Javier Milei. 8 p.m. de 17 de mayo 2026. Periodistas de mierda, 95%. A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame. Durante semana lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, solo porque defendía las ideas de la libertad y le resultaba incómodo. Pero finalmente, la justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico, del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert. Ahora pregunto, ¿a quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico? Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por miserables. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta. Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir disculpas públicas. Pero todos sabemos que no lo van a hacer porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar. Y si surgiera el milagro de que alguno lo hicieran, no veríamos ni un décimo del tiempo empleado en pedirle disculpas con respecto al tiempo empleado en arruinarle la vida. Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! A modo de cierre, por ahora. Este posteo se suma al conteo formal que llevamos en este espacio sobre las agresiones presidenciales. Javier Milei demuestra, una vez más, que será un proveedor diario y garantizado de material para este archivo. Para comenzar de una buena vez la tarea de denunciar esta campaña, iremos dándole número de agresión a los tuits más destacados del presidente de la nación sobre el particular, empezando por este que llevará el número 1.
Su verborragia tuitera nos ahorra el trabajo de tener que buscarle una nueva faceta o propiedad cada día al comandante Propóleo. Él mismo se encarga de mostrarse enojadísimo y sin filtros y es una máquina de confesar barbaridades que le dará prosperidad, lamentablemente, a este espacio de denuncia que creamos. Manual del buen parapolicial, 12ª entrega. El protocolo del loro anestesiado. El ridículo caso del yunque de Telgopor. El verdadero parapolicial de la era digital no defiende una verdad, defiende una posición. Su trabajo no consiste en analizar la realidad, sino en algo mucho más mecánico, posicionarse en la noticia y multiplicar bandos. Para entender cómo opera esta maquinaria de la desinformación a ambos lados de la nauseabunda grieta, hay que recurrir a la matriz pura de Spy vs Spy. Dos figuras idénticas que solo se diferencian por el color del traje y cuya única función es aniquilarse mutuamente usando la misma lógica absurda. El contenido del bulo importa cero. Lo único que necesitan es que el de enfrente diga A para salir mecánicamente a decir no A. El método funciona bajo un reflejo condicionado. Pongamos un caso hipotético y deliberadamente ridículo para ver la simetría perfecta del engaño. El yunque de Telgopor. El acting del espía blanco. Cae un dato cualquiera en las redes, un bulo, un error del algoritmo o un sinsentido. El espía blanco no se toma el trabajo de chequear si un yunque de Telgopor tiene lógica. Su cerebro recibe el estímulo y reacciona de inmediato para fijar su postura en el tablero. El yunque de Telgopor es una herramienta de vanguardia diseñada para revolucionar la industria pesada sin dañar el suelo. Los que dicen que flota, mienten y son destructivos. El acting del espía negro. Instalado en la vereda de enfrente, el espía negro ve el posteo. Tampoco le importa si el objeto existe o es una estupidez. Su única misión es multiplicar el bando contrario y activar el negocio de la indignación, así que reacciona en espejo. Escándalo. El yunque de Telgopor es la prueba del plan secreto para aplastarle la cabeza a la población. Exigimos la conformación de un comité de resistencia civil contra el avance del Telgopor. ¿A quién le importa el yunque? Al final de la jornada, la realidad demuestra que el yunque no sirve ni para trabar una puerta y la mentira queda expuesta ante el ridículo general. ¿Les importa? No. Ninguno se toma el trabajo de registrar la desmentida o el papelón. Siguen de largo como si nada hubiera pasado. Lo importante en el oficio de alcahuete serial es lanzar todo lo que se pueda en el tiempo que la estupidez del yunque de Telgopor retenga la atención o hasta que algún vergonzoso amigo, no hay casi ya, le pida parar y acate la resolución que aliviará su alma con el placer de algún deber cumplido, por miserable que éste haya sido. Permanecerán en estado de pupa hasta el próximo estímulo que los ponga de nuevo en modo de trabajo, para empezar a mentir, difamar, cancelar a quien sea el ellos. ¿Qué le va usted a hacer? Ha de haber gente para todo. En la era de los operadores a granel, la verdad es un estorbo. El espía blanco necesita que el espía negro lo ataque para victimizarse, y el espía negro necesita que el espía blanco delire para justificar su existencia. Son dos caras de la misma moneda, cobrando de ventanillas distintas pero alimentando la misma caldera. Son profesionales del odio, de lo único de lo que realmente saben y lo que los alimenta literalmente. En conclusión, lo que este archivo de la infamia demuestra es que la verdad se ha vuelto un estorbo absoluto para la era de los operadores a granel. La utilización de la casa militar para perseguir periodistas bajo figuras penales de espionaje, la validación presidencial del hostigamiento diario mediante la doctrina no-salp y la defensa corporativa de acosadores seriales marcan un límite institucional peligrosísimo. Esta red de fanáticos e ignorantes de baja academia no defiende la libertad, defiende la impunidad de violentar al resto bajo el disfraz del relato y la manipulación. Son profesionales del odio, y de eso viven literalmente. Pero la superborragia tuitera del poder nos ahorra el trabajo. Ellos mismos se confiesan y se exponen al ridículo general cotidianamente. Nosotros nos encargaremos de seguir poniéndole número, fecha y nombre a cada una de sus agresiones. Cuando quieran, donde quieran. Del otro lado del charco también hay caraduras encaramadas al poder. La degradación de la investidura pública no reconoce fronteras. El incidente de la camioneta de Yamandu Orsi evolucionó rápidamente de una sospecha de pasillo a una investigación formal ante la JUTEP, transformando un supuesto acto privado en un verdadero asunto de Estado. La respuesta del mandatario ante el escrutinio público fue un ejercicio de cinismo explícito y pomposo.
utilizando los canales oficiales de la presidencia para defender un interés puramente personal, con una desidia absoluta por el cargo. Orsi montó un video propagandístico que apenas alcanzó las 7100 visualizaciones. Una muestra gratis de la desconexión total y del rechazo de la ciudadanía a su defensa corporativa pagada con fondos públicos. En su discurso, plagado de lugares comunes sobre que la verdad no se dibuja, intentó disfrazarse de vecino austero que solo buscaba un auto seguro para trabajar, omitiendo que aceptar un beneficio económico de $25.000 de un proveedor estatal días antes de asumir es una grosería ética. Peor aún, para financiar el chiche nuevo, se cuestiona la venta de un activo que había sido donado originalmente para la campaña electoral. Es decir, desvirtuaron bienes destinados a la causa pública para financiar un capricho privado. Este episodio remite inevitablemente al manual de los 90 en Argentina y al caso de la Ferrari Testarossa regalada a Carlos Menem. Es el signo de una casta que confunde lo público con lo privado, donde los descuentos de favor de los poderosos terminan siendo el precio de la complacencia estatal. Oliva Automotores, junto a la marca Fidocar, actúan como proveedores del ecosistema público y reciben beneficios fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas. Un esquema de reciprocidad que la normativa ética exige vigilar a punta de cañón. Pero a Orsi ya le conocemos la doble vara. Su retórica colisiona de frente con la conducta material en el Atlántico Sur. Mientras monta el acting de solidarizarse con la Argentina, su gestión permite recurrentemente que el territorio uruguayo sirva de nodo logístico vital para las fuerzas militares del Reino Unido. La producción de Locomoción Televisión desmintió categóricamente el supuesto humanitarismo que el mandatario esgrime. Bajo la fachada de ambulancia humanitaria, permitieron la operación de un Airbus A400M Atlas, una mole de transporte pesado con capacidad para 37 toneladas, registrándose maniobras espurias como el apagado de transpondedores para evadir radares. Uruguay operando, en los hechos, como el soporte estratégico del despliegue militar colonial británico. Una hipocresía política que chorrea náuseas. Vamos a las imágenes. Yamandu Orsi, menos confiable que Adorni con boleadoras. Introducción al informe. El presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandu Orsi, se encuentra envuelto en una polémica política y ética a raíz de la adquisición de una camioneta Hyundai Santa Fe 0 km, transacción realizada apenas 8 días antes de asumir la primera magistratura en febrero de 2026. Según la documentación presentada, el mandatario abonó $54.000 por un vehículo cuyo valor de mercado se estima en $79.000. Esta diferencia, cercana a los $25.000, fue otorgada como descuento por la concesionaria Oliva Automotores, firma que mantiene vínculos comerciales con el Estado. Ante el escrutinio público, el presidente ha defendido la legalidad de la operación y se ha puesto a disposición de los organismos de control para, eventualmente, abonar la diferencia si se dictamina alguna irregularidad. No obstante, sus declaraciones públicas han sido blanco de críticas por parte de la oposición, que las considera impropias para la investidura presidencial. El incidente de la camioneta y el gurú de la mentira. La controversia ha evolucionado desde las dudas iniciales sobre el origen de los fondos declarados hasta constituir un debate profundo sobre la ética y la transparencia institucional. Los puntos fundamentales del conflicto son los siguientes. El aspecto comercial. La concesionaria involucrada, Oliva Automotores, junto con la marca Fidocar, actúan como proveedoras del Estado, lo cual genera cuestionamientos sobre si el descuento otorgado constituye una deferencia comercial genuina o si representa una ventaja indebida obtenida por un presidente electo. La postura del mandatario. La respuesta del presidente ha sido interpretada como una subestimación de la gravedad de los hechos. Senadores opositores han realizado comparaciones con escándalos de épocas anteriores, señalando el potencial daño institucional que, a su juicio, provoca este tipo de actitudes. El plano político. La polémica acontece en un contexto de descenso en los niveles de aprobación de la gestión de Orsi, lo que ha intensificado las críticas. Mientras desde el oficialismo se intenta dar respuesta apelando a la transparencia, el llamado a intervenir de organismos de control como la JUTEP ha convertido un hecho de carácter privado en un asunto de Estado bajo investigación. La procedencia del activo. Se cuestiona la venta de un activo que fue donado originalmente para la campaña electoral con el fin de adquirir la camioneta en cuestión.
Esta situación se analiza bajo la misma lógica que la causa Malvinas. El mandatario declara que está con Argentina y, sin embargo, sirve al Reino Unido. Se observa una disonancia entre la ética proclamada y la conducta material, donde se desvirtúan los activos donados para la causa pública electoral para financiar una compra personal, erosionando la confianza pública y mostrando una doble vara donde la retórica de la transparencia colisiona con el beneficio privado inmediato. La cínica respuesta de Orsi. Tras analizar el mensaje oficial brindado por el mandatario, el cinismo se vuelve explícito. Orsi intenta construir un relato de austeridad y seguridad para justificar lo injustificable. Haber aceptado un beneficio económico masivo de un proveedor estatal días antes de asumir. Su discurso, plagado de lugares comunes sobre la verdad y la transparencia, intenta presentarlo como un ciudadano común que simplemente buscaba un vehículo seguro, ignorando convenientemente que la posición que ocuparía le otorgaba a esa compra una naturaleza política inevitable. A diferencia de Manuel Adorni, quien suele escudarse en el silencio o la evasiva burda, Orsi elige el camino de la palabra pomposa para intentar cubrir la irregularidad. Afirmar que la verdad no se dibuja mientras se intenta justificar un descuento de $25.000 obtenido mediante una concesionaria que lucra con el Estado no es solo una grosería ética. Es el ejercicio de una mitomanía calculada que subestima la inteligencia de la ciudadanía. Vamos a las imágenes. Queridos y queridas compatriotas, ante los hechos de pública notoriedad, es oportuno dirigirme a ustedes por este medio. Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de Presidencia. En particular, en el comienzo de la gestión. En esos días se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que yo tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo pero versión 2024. Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta. Condicionado, claro está, a las posibilidades económicas que estuvieran a mi alcance. Como el precio que me propusieron desde la automotora me resultó razonable, decidí hacer la compra. Desde el primer día de mi trabajo en Presidencia, me movilicé con mi propio auto. Durante un año de manera exclusiva, y hoy alternando con otro vehículo de otra marca y concesionario que pertenece a Presidencia. El valor de la operación está registrado en la factura que oportunamente presenté, así como mi patrimonio e ingresos están presentados en mi declaración jurada. Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso. Lo entiendo. Lo primero que quiero precisar es que me he movido siempre con la verdad. Verdad que se refleja en toda la documentación presentada. Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque de ser así se transforma en mentira. Y es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco. Pero jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un auto seguro y sin generar un gasto extra al Estado. Yo me hice cargo del costo y lo ofrecí para lo que tenía que hacer, trabajar. Y la elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra. Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables. Y personalmente no estuve a cargo de esa búsqueda. Si algún organismo de Contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora. Para finalizar, pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente. Muchísimas gracias. Orsi intenta construir un relato de austeridad y seguridad para justificar lo injustificable. Haber aceptado un beneficio económico masivo de un proveedor estatal días antes de asumir en febrero de 2025. Es notable el uso cínico de los recursos del Estado. Utiliza los canales oficiales de la Presidencia para defender un interés personal, mostrando una desidia absoluta ante la investidura. Un dato marginal más. Orsi apela a la dejadez como prueba de austeridad y sencillez.
De principio a fin este video es obra de un desfachatado nivel Adorni. El hecho de que el video apenas alcance las 7100 visualizaciones evidencia una desconexión total con la ciudadanía. El pueblo ha dado la espalda a este mensaje propagandístico que, bajo el disfraz de la austeridad, esconde una defensa corporativa pagada con dinero público. El antecedente argento de la Ferrari de Menem. Este episodio remite inevitablemente al caso de la Ferrari testarosa regalada al expresidente Carlos Menem en Argentina durante la década de los 90. Al igual que en aquel entonces, el regalo, o descuento de favor, a un funcionario de alto rango no es un acto aislado, sino una señal clara de la mercantilización de la investidura pública. La recepción de bienes de lujo o beneficios extraordinarios por parte de quienes detentan el poder es el síntoma de una casta que confunde lo público con lo privado, transformando la representación política en un negocio personal donde los regalos de los poderosos terminan siendo, en última instancia, el precio de la complacencia. Oliva Automotores la publicita como una joya. La publicidad que encabeza la web de Oliva Automotores utiliza una estética de lujo aspiracional y un fuerte enfoque en el tecnocentrismo. Al no vender simplemente un medio de transporte, sino una experiencia superior ligada a la hibridación, HB, y al diseño vanguardista, la marca construye una narrativa de exclusividad. En el contexto actual, el posicionamiento de la marca como una opción de élite para sus compradores, combinada con el descuento otorgado a una figura pública, transforma dicho descuento en un activo publicitario, una confirmación del estatus de la concesionaria como el proveedor de elección para quienes ejercen el poder. Vínculos de Oliva Automotores con el Estado uruguayo. La relación entre Oliva Automotores y el Estado uruguayo se sustenta en los siguientes pilares documentados. Promoción de inversiones. De acuerdo con los registros del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, la empresa ha sido beneficiaria de resoluciones que promueven sus proyectos de inversión, lo que implica que el Estado ha facilitado el crecimiento de la firma mediante beneficios fiscales e incentivos económicos directos. Suministro estatal. La concesionaria opera dentro del ecosistema de proveedores del Estado, lo que la coloca en una posición apta para participar en licitaciones y procesos de compra pública. El conflicto ético. La estructura de incentivos y el rol de proveedor del Estado crean el terreno propicio para el conflicto de interés. Cuando un actor que recibe promoción o beneficios directos del Estado otorga, a su vez, beneficios económicos sustanciales a un funcionario público, se configura un esquema de reciprocidad que la normativa ética exige vigilar estrictamente. Mentiroso ya conocido por su desfachatez en la causa Malvinas. La gestión de Orsi ha sido señalada por mantener una profunda contradicción entre su retórica en foros internacionales y las acciones concretas en territorio uruguayo. Si bien el mandatario reafirma formalmente el derecho argentino sobre las Islas Malvinas, su administración permite recurrentemente que el puerto de Montevideo sirva como nodo logístico vital para buques británicos. El análisis de la producción de Locomoción TV desmiente categóricamente el supuesto humanitarismo que Orsi esgrime para justificar acciones que, en los hechos, son de naturaleza militar. El caso de la Airbus A400M Atlas, una mole de transporte pesado con capacidad para 37 toneladas, presentado bajo la fachada de ambulancia humanitaria, es denunciado como una maniobra encubierta de apoyo logístico al despliegue colonial británico, habiéndose registrado maniobras que incluyen el apagado de transpondedores para evadir radares. Esta conducta, sostenida por la gestión de Orsi, consolida la posición de Uruguay como estación de servicio estratégica del Reino Unido en el Atlántico Sur, convirtiendo sus palabras en foros como la CELAC en un acto de hipocresía política que ignora los intereses soberanos argentinos y la propia historia de la región. A modo de cierre, por ahora. Más allá de la calificación jurídica de la operación, la situación pone de relieve un problema de oportunidad política y percepción ética. Los pueblos somos víctimas y, en cierta medida, marginalmente responsables de las autoridades que elegimos y toleramos. La asimetría de poder, el peso de una mitomanía ya probada y la traición sistemática a la causa Malvinas confirman la naturaleza de quienes hoy ocupan cargos de poder. Cada día y en cada causa, desde el Heraldo Furioso y también Locomoción TV, tenemos más razones para reafirmar nuestra consigna. Nunca Estado y jamás patrulla. Ante esta realidad, no queda otra alternativa que experimentar una profunda náusea política. Acostumbrarse sería aceptar la degradación moral como norma de gobierno. La asimetría del poder, el peso de una mitomanía ya probada y la traición sistemática a la causa Malvinas confirman la naturaleza de quienes hoy ocupan sillones presidenciales a ambos lados del río.
los pueblos terminamos siendo víctimas, y en cierta medida marginalmente responsables, de las autoridades que elegimos y toleramos. Acostumbrarse a este desfile de caraduras, donde la retórica de la transparencia se usa para encubrir prebendas de proveedores y favores a piratas, sería aceptar la degradación moral como norma de gobierno. Ante esta realidad material y documentada, no queda otra alternativa que experimentar una profunda náusea política y seguir archivando a los desfachatados de turno. Cierre de la emisión 32ª. Hasta aquí llegamos con esta 32ª emisión regular de El Heraldo Furioso, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.